Entre todas las calumnias y mentiras que cotidianamente se lanzan desde las altas esferas del poder económico y social contra Andrés Manuel López Obrador, la que ofende más a la inteligencia y a la lógica es la acusación de que la llegada del tabasqueño a Los Pinos implicaría una amenaza para la institucionalidad democrática del país. Los adversarios del futuro candidato presidencial de Morena no se cansan de acusarlo de ser un populista que supuestamente no respeta las leyes o la división de poderes. Advierten que como presidente podría actuar como un pequeño dictador que no permitiría ningún límite a su poder y aplastaría a sus adversarios. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Reza esta perversa lógica conservadora y derrotista. El primer error con este enfoque es que se supone que México hoy gozaría de algo que podría llamarse institucionalidad democrática o democracia o instituciones democráticas, algo que en México no hay. Y para responder esta pregunta, si hay democracia y si hay instituciones democráticas, habría que hacernos una serie de preguntas serias al respecto. ¿Existe alguna institución del Estado mexicano que hoy funcione correctamente, de acuerdo con su mandato institucional o legal? ¿La Suprema Corte imparte justicia? ¿Las Fuerzas Armadas protegen al pueblo? ¿La Presidencia de la República fomenta el bienestar de los mexicanos? ¿El Congreso de la Unión legisla a favor del interés público? ¿La Procuraduría General de la República combate la impunidad? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores defiende la soberanía nacional? ¿Los institutos electorales garantizan comicios libres, limpios y auténticos? Muy difícilmente podríamos contestar en buena fe a cualquiera de estas preguntas en lo afirmativo. Nos encontramos hoy en medio de una enorme crisis histórica de efectividad y de credibilidad de las instituciones públicas, una dictadura. No es necesario esperar entonces hasta después de las elecciones presidenciales de 2018 para saber cómo sería vivir en una situación de colapso total de la institucionalidad democrática. Enrique Peña Nieto y el régimen prianerredista que lo respaldan ya han avanzado demasiado en este sentido. Recordamos cómo Peña Nieto violentó la división de poderes desde el primer día del sexenio con su pacto por México, atropellando todos los procedimientos parlamentarios con el fin de lograr la aprobación relámpago de la privatización del petróleo y la electricidad. El régimen actual tampoco respeta las leyes del país. La corrupción desbordada, la impunidad desenfrenada demuestran claramente que quienes hoy gobiernan no tienen ningún respeto por las instituciones públicas. El caso de los sobornos de Odebrecht para Emilio Lozoya es solamente el caso más reciente de una serie de escándalos públicos que involucran al círculo más íntimo del actual ocupante de Los Pinos. Y el fraude en el Estado de México demostró una vez más la total ausencia de un Estado de derecho en materia electoral. El régimen actual también ha demostrado su enorme intolerancia a la oposición y el diálogo democrático. La censura a los comunicadores, la agresión a los periodistas, la represión de las manifestaciones y el encarcelamiento de activistas se han generalizado durante el presente sexenio como nunca antes en la historia reciente del país. Es cierto, sin embargo, que las cosas podrían empeorar. Por ejemplo, si el régimen logra imponerse una vez más en 2018 por medio de la violencia, la censura y el fraude, podríamos tocar fondo muy pronto. Cualquiera de los candidatos del PRI-PAN-RD, Zavala, Nuño, Mid, Anaya, Mancera, etcétera, 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 llegarían con el fin de culminar el trabajo de destrucción institucional iniciado desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Resulta evidente que la única esperanza para iniciar el largo camino hacia la recuperación de la institucionalidad democrática es con la llegada a Los Pinos de un agente externo, alguien que no tiene participación alguna en la extensa telaraña de complicidades que hoy infecta las altas esferas políticas y económicas del país. El que paga para ganar, roba al llegar, pero quien gana legítimamente no tiene otra opción que rendir cuentas a quien lo colocó en esa silla. Es también importante recordar que López Obrador ha dedicado su vida entera a la lucha por la democracia y la recuperación de las instituciones públicas. Jamás ha llamado a la violencia y siempre acude a las instituciones para defender las causas que enarbola. En 2006 fue al Tribunal Electoral para demandar voto por voto y en 2012 exigió una fiscalización profunda de las finanzas de la campaña de Peña Nieto. Sus luchas contra las reformas petrolera y educativa también han buscado establecer diálogos públicos con las instituciones responsables. La misma insistencia del tabasqueño en particular una y otra vez en las elecciones presidenciales, aun a pesar de los constantes fraudes y engaños, revela su profundo apego a la vía institucional. López Obrador jamás ha tirado el tablero, tiene una fe casi utópica en que con el esfuerzo de todos podemos finalmente hacer realidad el sueño de que las instituciones funcionen de acuerdo con su mandato legal.
Y tantos años de experiencia de López Obrador en la oposición constituye una garantía de que él, al llegar a Los Pinos, no recurriría a ninguna cacería de brujas ni acoso a la oposición. Sería simplemente contra natura que alguien forjado con tantos años de lucha desde la oposición y por una democracia verdadera, de repente cambiara su perspectiva 180 grados al llegar al poder. En suma, López Obrador no presenta riesgo alguno a la institucionalidad democrática, sino todo lo contrario, representa la esperanza de finalmente recuperar la institucionalidad perdida. Con información de John M. Ackerman, Semanario Proceso. No olvides suscribirte, RH Noticias. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas, o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México.